llegó tarde lo va a poder ver en otros temas y siendo el horario y sabiendo que Jorge y Juan tienen sus ocupaciones, vamos a arrancar formalmente. No sé por qué no puedo fijar la vista en mí. Ahí está. Me apareces vos, Hugo, ese porque te puse, a ver, perdón, ¿eh? Bueno, tendría que aparecerme a mí. Bueno, eh, Jorge Vilas Díaz Colodredo, mi compañero, magíster de políticas públicas en la Austral y ahora codirector junto a Juan Gaulan, también compañero amigo de la diplomatura de Gobierno 4.0, la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Están llevando adelante esa maestría, después voy a dejar el link en el chat. Y Jorge está específicamente analizando, además un empresario que está con el tema tecnológico hace varios años. Ya no sé si querés contarnos un poquito, Jorge, qué hace Disco. Y bueno, con este tema del chat, la verdad que fuiste enseguida un influencer, nos contaste a todos nosotros, hiciste varias charlas, saliste en varios diarios. Y bueno, qué genial que los desarrollistas podamos también tener la oportunidad de escucharte, de aprender de este tema, que la verdad que no es cuestión de edad, yo tampoco tengo mucha idea. Y, y bueno, Juan va a hacer una linda dupla ahí en la diplomatura, con un buen tándem, y qué mejor que vos lo puedas entrevistar, Juan, que conocés esa dinámica perfecto y también estás con el tema de transformación digital. Sacamos la semana pasada en Visión Desarrollista una charla que hicimos con vos sobre el tema y también proponerte que próximamente hagamos una charla sobre la transformación digital, sobre todo en el sector público, que es lo que vos te especializás, para todos los amigos que se quieran sumar. Dicho esto, Dale. Jorge, Juan, los dejo a ustedes. ¿Me ven a mí o lo ven a Hugo? Porque quedó como Hugo, yo lo veo a Hugo, no sé si A quedó vos, fijo. a vos. Perfecto, entonces seguramente Yo cuando creo hable, Jorge, Juan, todos Sí, ustedes. todo. Sí, Hugo. Bueno, gracias, Evas. Gracias y aprovecho para agradecerles a todos por la presencia y felicitarte por impulsar estos temas, por impulsar esta conversación, porque tiene que ver mucho con el desarrollo no solamente del país, sino de las regiones, ¿no? Y de cómo los sectores productivos, las empresas y cada uno también las industrias, ¿no? Por verticales se vayan adaptando a a este nuevo cambio. Eh, lo primero que quería hacer con Jorge era quizás nivelar la conversación, y por eso, Jorge, la primera conversación es la primera pregunta, perdón, es que nos digas qué es la inteligencia artificial, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Que nos cuentes un poquito y que todos entremos ahí en quizás un nivel de comprensión y por qué explota el tema, ¿no? Y por qué el tema de repente, como decís y ha tocado, el otro día hicimos una charla austral, más de 500 personas asistiendo e interesadas en este tema, ¿no? ¿Por qué está generando tanto interés? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Agradezco muchísimo poder hablar con ustedes. Espero ser suficientemente claro y si no, háganme preguntas. La realidad es que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Desde el punto de vista teórico, ya desde la década del 50 que viene tratándose. Y es un tema que a mí me apasionó ya hace varios años. De hecho, con Juan y con Sebas, la maestría, la tesis que hice en su momento, ahí fue, estamos hablando del 2019, fue todo lo que era una política pública para el país en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tomando tu pregunta, Juan, la inteligencia artificial, vamos a tratar de hacerlo bien simple, porque no hay una definición específica, hay definiciones laterales. Se podría decir de una manera un poco difícil, después lo paso a algo más concreto, que son un conjunto de algoritmos que simulan habilidades humanas, por ejemplo, el lenguaje o la vista, ¿no? Eh, Alan Turing, por ejemplo, ponía que realmente la inteligencia artificial, y eso se llama test de Turing, iba a ser cuando alguien no iba a poder determinar si le estaba contestando una máquina o un ser humano. Es decir, este tipo de definiciones son definiciones que apuntan a
fundamentalmente a las habilidades en la cual un sistema computacional del otro lado, al utilizar habilidades humanas, no se puede ver exactamente qué está detrás. Dicho de otra forma, llevándolo más para el campo matemático, yo les diría que es la estadística llevada a su máxima potencia, ¿no? Es decir, cuando uno, y esto tiene que ver con la segunda pregunta de Juan, cuando uno computacionalmente tiene la capacidad de poder llevar la estadística a un campo de focalizar muchísimo las cosas para poder predecir cosas, está hablando de algunos instrumentos de inteligencia artificial. De hecho, nosotros ya utilizamos sistemas predictivos que de alguna manera ya inferían algunas cosas. Algo que si bien no era inteligencia artificial, pero se puede aplicar la misma lógica, era el sistema de pronósticos del tiempo, ¿no? Es decir, se veían los datos históricos, se hacía un análisis en base a eso y se hacía el pronóstico para adelante. En el tema netamente de uso de inteligencia artificial cotidiano, nosotros tenemos, por ejemplo, los GPS, que lo que hacen es toman los datos de nuestros celulares o nuestra geolocalización e infieren cuál es la mejor ruta para ir en base a un algoritmo que tienen. Y dicho para hacerlo más fácil todavía, ustedes, todos nosotros, cuando utilizamos el WhatsApp, estamos utilizando una función muy común de inteligencia artificial, que es predecir el predictivo, que es el que predice la palabra con la cual va a seguir el mensaje. Eso es fundamentalmente, es lo que se llama inteligencia artificial, en el sentido de poder inferir en base a historia y a la interrelación con el humano que en ese momento está, inferir el próximo paso. Esto, llevado a otros ejemplos, es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando se entrena una cámara de face recognition. Uno en la cámara de face recognition lo que va entrenando al sistema es decirle, bueno, si vos tenés estos píxeles ordenados de esta forma y los tenés unas cuantas veces hechos de esta forma, eso es un borde de un ser humano, reconoce este ser humano. O en el face recognition, que lo que reconoce fundamentalmente vectores de la cara, lo que reconoce en esos vectores puede detectar contra una base de datos si es una persona y qué persona es, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de cálculo y de inferencias. Bueno, ¿por qué ha explotado estos últimos tiempos la inteligencia artificial? O más específicamente en estos últimos 3-4 meses. El 30 de noviembre pasado, OpenAI, que es una empresa, que esto ya lo deben saber ustedes, pero es una empresa que en su momento fundó Elon Musk y posteriormente fue comprada al 49% por Microsoft, y tiene otros accionistas, pone en el escenario mundial un chat, que es el chat GPT, que tiene una característica fundamental, que es que por primera vez nosotros pudimos ver a la inteligencia artificial actuando de una manera cotidiana y a mí me gusta decir popularizada, ¿no? Es como si se hubiese democratizado en el sentido de entender de forma analógica lo que se trataba de la inteligencia artificial. De pronto uno entra al chat y empieza a pedirle cosas y te contesta del otro lado el chat con una capacidad encima del lenguaje muy buena, porque está entrenada para eso, específicamente está entrenada para poder ver la forma de escribir, y nos sorprende a todos, porque fundamentalmente yo creo que el primer miedo que agarró a muchas personas, esto me quedé sin trabajo, porque se lo mostraba a alguno de los compañeros o empleados míos que son programadores,
Y lo que ellos veían es que realmente tenía una capacidad de contestar muy, muy superior a lo que hasta ese momento se entendía. O sea, lo que sí también es importante que ustedes entiendan es que el chat GPT es una forma de abordar lo que es el motor. El motor es GPT, que hasta ahora, hasta hace un año, teníamos el GPT-3, que era bueno, pero no era tan amigable. El chat GPT salió con el 3.5, que está, para que ustedes tengan idea, está entrenado con 175.000 millones de datos. Y el GPT-4, que fue el que salió específicamente el 14 de marzo, 3 meses después, está entrenado con 100 millones de millones, es decir, 100 billones de datos. Esto con una potencia computacional extremadamente alta permite casi responder a un montón de preguntas, aunque en muchísimos casos falla también. Por eso es importante entender que no necesariamente va a poder reemplazar en lo inmediato, por ahora, al ser humano, pero sí establece un nuevo orden de trabajo, un nuevo orden de desarrollo. Déjame que te freno ahí, Jorge, un segundo. Y antes de llevarte al plano de gobierno, pero me gustaría profundizar un poquito ahí. ¿Para qué es bueno el chat GPT-4? Hay discusiones ahora que dicen, bueno, es bueno para el tema más determinístico, ¿no? La inteligencia para el tema de preguntas más cerradas que involucran información ya digerida versus, y lo tensiono un poco acá, tiene capacidad creativa, digamos, o sea, tiene capacidad de entrar, si querés, en esa parte más del cerebro del ser humano más innata, que es la creatividad, y relacionado con eso es, bueno, hasta dónde va a poder tensionar o Rodri, reemplazar la ¿vos me habías capacidad dicho que hay humana. un programa para subirle el volumen a los celulares, tipo para escuchar en auriculares más fuerte? Me parece que Bruno, está, dice. No sé si yo he escuchado la pregunta, Jorge. Sí, fundamentalmente, a ver, si entendemos por creatividad el hecho de poder hacer cosas nuevas, sí tiene cierta capacidad. Te diría que en idioma no académico es un gran chamullero. El ChatGPT tiene una capacidad tremenda de lo que hoy en día ya están llamando alucinación. Yo, por ejemplo, el otro día le pedí le pedí que me haga unas citas, me citó gente que no existía, y cuando le dije, mirá, eso no existe, me dice, uy, perdón, sí, tenés razón, no existe. Pero me daba citas de profesores de Harvard, de profesores de Berkeley, qué sé yo, que uno los busca y no existen. Con lo cual uno tiene que ser mucho más estricto al momento de ponerle la pregunta, diciéndole, haceme citas verídicas, Generame. verificables, ¿no? Yo creo que el uso más importante que en este momento le podemos dar, y que sí va a provocar un cimbronazo en todo tipo de trabajo, sobre todo aquellos que están relacionados con el conocimiento de la escritura, y acá me estoy refiriendo a maestros, educación, periodismo, bueno, todo lo que de alguna manera implica el arte de escribir, o abogados, por ejemplo, también, es que tiene la capacidad de estructurar rápidamente un discurso. Lo que a nosotros nos llevaría un tiempo sustancial, entre otras cosas, por la capacidad de abstracción que necesitamos para escribir algo o para estructurar ese discurso y después ponerlo en papel. Y además está el tema psicológico de esta procrastinación que normalmente uno tiene en el miedo de no poner algo adecuado. El ChatGPT no tiene eso. Al no ser humano, no tiene ningún tipo de problema. No tiene moral, no tiene vergüenza, no tiene nada. Entonces, en 2 minutos te escribe una estructura de lo que vos le pidas. Esto es interesante porque imaginemos en un estudio de abogados. Normalmente en un estudio de abogados, alguna vez fui abogado,
por ejemplo, tenés 3 abogados junior que te preparaban los contratos y un abogado senior que te verificaba que estuviesen bien, analizaba y veía, y en base a eso salía el contrato. Hoy en día esos 3 abogados junior tranquilamente pueden desaparecer. Y el abogado senior pasa a ser, digamos, no un junior, pero pasa a ser la primera etapa del eslabón de producción. Lo mismo puede llegar a ser en una editorial de una revista o de lo que sea, ¿no? Entonces, y ahora, por ejemplo, ayer leía que Bill Gates cree que la primer profesión que va a sufrir tremendamente y que va a poder ser reemplazada va a ser la de educadores. Yo no creo tanto eso, pero bueno, él lo ve como una herramienta de democratización del conocimiento. Por eso yo creo que ahora empieza una nueva forma de trabajo, en el sentido de que ChatGPT u otras IA que hay, porque hay una cantidad inmensa de IA en todo tipo de áreas, también en el aspecto de imágenes, de desarrollar imágenes, es como que te prepara una base y sobre esa base uno puede construir. Lo mismo para todo el trabajo de marketing, todo el trabajo de SEO, que ya se hacía SEO, es toda la estrategia de marketing para poder hacer estrategia dentro de redes. Todo eso te lo prepara. O, qué yo, te prepara, querés hacer un lemon pie, le pedís una receta de lemon pie y te la prepara también. O te dice, a ver, dame las 10 recetas mejores, también te la da. Entonces, pero es una base. A partir de ahí uno tiene que construir. Y eso va a implicar un poco el desafío humano que va para adelante, ¿no? Jorge, y ahí te llego a los riesgos, ¿no? O sea, semanas atrás hubo una carta firmada por cientos de empresarios, intelectuales, bueno, Elon Musk, Harari, otros entre ellos, que dijeron, che, hay que frenar por un determinado tiempo, 6 meses, el desarrollo de la inteligencia artificial, porque puede llegar a ser un riesgo para la especie humana, ¿no? En esas palabras. Primero, una reflexión sobre eso, también después la factibilidad de hacer eso en un escenario geopolítico de competencia entre China y Estados Unidos por el tema de inteligencia artificial que viene de años, o sea, viene de años, eh, eh, y con una metodología china también del copy and paste, ¿no? O sea, mucho también de tecnológica sin el copyright y sin los famosos patentes que en Estados Unidos y otros. Digamos, eh, eh, por un lado, ¿qué opinás? Y por otro lado, si lo ves factible o simplemente fue un tema para elevar la atención del tema o traer la discusión sobre el tópico. A ver, fundamentalmente en lo personal creo que este lanzamiento, esta apertura y explosión de todas las inteligencias artificiales que estamos viendo a partir de ChatGPT fue como una especie de bomba cultural, comercial, también ética, que se puso en el mercado. Y por lo tanto eso cambia a los jugadores. Es decir, dicho de otra manera, estábamos jugando un picado en el club y alguien me dijo, bueno, che, ¿puede entrar el pibe a jugar con nosotros? Y resultó que era Messi o Maradona disfrazado y bueno, entonces vos estás pidiendo tiempo. Es lo que fundamentalmente nace del lado comercial, en los más, por ejemplo, ¿no? Eso yo lo veo, digamos, tanto es así que ahora Elon Musk fundó una empresa para hacer una inteligencia artificial, TrueChat, así se llama. Del punto de vista del aspecto más epistemológico que lo planteó Harari, Harari lo dijo desde el punto de vista cultural. Lo que él dice es, ChatGPT o estas herramientas manejan el idioma es el código fuente de nuestra cultura y por lo tanto van a manejar nuestra cultura y van a influir en todas nuestras instituciones y gobiernos y todo lo que es la cultura moderna. Y apuesta más, que últimamente sacó hace 2 o 3 días otro artículo que dice, ojo porque esto va a acabar con el humano, porque es la primera vez que inventamos algo que puede decidir por sí mismo. Y
La verdad es que creo que es un poco, por ahora es exagerado. Es decir, desde el punto de vista es que hoy en día no tiene, es decir, puede influir, por supuesto, en el aspecto cultural, pero ahí creo que en todo caso nos llama a preguntarnos más sobre qué es el hombre. Si el hombre realmente es alguien que tiene espíritu crítico o se deja llevar por las modas. Creo que lo interesante de esto es hasta ahora nos manejábamos con las redes sociales y había cierta idea de que lo que estaba en la red o lo que estaba en la televisión, todavía quedaba digamos, ese instinto de que era verdadero. Hoy en día ya podemos decir de que todo lo que se maneja en un mundo digital tiene que tener la impronta de que muy probablemente no es verdadero. Y nuestra tarea en adelante va a ser descubrir lo verdadero dentro del tsunami de información que vivimos. ¿Cómo hacemos eso? No tanto dejándonos influir con esa información, sino yendo nosotros a buscar las cosas. Porque una forma también de dominio cultural, que esto se veía a través de las redes importantemente, llenarnos de una cantidad de información que uno no puede dominar. Y al llenarnos de una cantidad de información que uno no puede dominar, uno se atonta, se queda en forma aturdida. Para poder descubrir la verdad hay que ir entonces, uno tiene que ir a buscar las fuentes. En ese sentido, creo que Harari lo que está planteando es, bueno, ojo, puede darse esta circunstancia, pero también está defendiendo un poco el gremio, porque hoy en día, ¿quiénes son los interlocutores que definen la cultura? Y bueno, son él, otros pensadores por diferentes lados. Entonces, Harari también tiene una posición muy claramente atea y subsume al hombre en un algoritmo, ¿no? Yo tengo una posición muchísimo más, me parece, dura en el sentido de que no somos un algoritmo, que no somos, que esto no es un cientificismo a ultranza, y que el hombre tiene muchísimas más cosas que su capacidad de raciocinio. Tiene corazón, tiene pasión, tiene capacidad de libre albedrío, que esto es algo que el algoritmo no lo tiene. Es decir, el algoritmo siempre va a ir por el mismo lado. Esto yo te lo conté, pero lo cuento a los demás que no lo saben. Durante el Mundial hubo una inteligencia artificial de Oxford que había inferido que, por un montón de variables, que la final iba a ser Brasil-Francia y que iba a ganar Francia. Y en ese momento escribí un par de articulitos chiquititos de post en LinkedIn diciendo que en realidad la verdadera final era la IA versus la pasión, y en la pasión ponía la figura de Messi. Bueno, yo creo más en eso. Es decir, si uno cree que el hombre es mucho más que una simple máquina, no puede estar asustado por la inteligencia artificial. Al contrario. En cuanto a la factibilidad... Te menciono, hay gobiernos que están reaccionando, ¿no? Y que están operando también, no sé si desde el miedo, o leíamos lo de Italia, ¿no? Que salió con una postura más prohibitiva. Recientemente la Unión Europea está trabajando un proyecto de ley. Entonces, contanos un poco cómo están regulando, qué están pensando, qué estás escuchando de lo que están haciendo los gobiernos. Y si querés te llevo a otro punto de si debieran los gobiernos regular e intervenir, ¿no? O sea, salió recientemente una entrevista con, creo que un cofundador que era una mujer, no me acuerdo el nombre, que decía que ella pensaba que sí, que había que quizás regular el chat GPT específicamente. Llegando desde tu punto de vista de políticas públicas y regulación, ¿hay que regular? ¿Y qué estás viendo de cómo están regulando? Acá hay tres posturas. Fundamentalmente hay una postura que hasta ahora mantenía Estados Unidos, que era la autorregulación, es decir, que las propias empresas hiciesen cargo
de los problemas y que hubiesen comité de éticas en cada uno de los desarrollos. Otra política que es más la de la Unión Europea, que con vos, Juan, estuvimos cuando vino Andrea Renda, que es uno de los expertos europeos, y nos planteaba que fundamentalmente la regulación tiene que pasar por 4 niveles de riesgos de uso de la inteligencia artificial. Un primer riesgo inaceptable, que serían, por ejemplo, las armas o el puntaje ciudadano que establece China para poder acceder a diferentes cosas. Otro segundo riesgo factible, pero que debía ser controlado, donde se podía poner los autos autónomos. Y después otros 2 riesgos menos problemáticos, donde entraban otro tipo de herramientas. Esa es la posición de la Comunidad Económica Europea. Pasa que también los toma por... Les cuesta definir qué es la inteligencia artificial, porque constantemente están naciendo nuevos modelos. Entonces, lo que antes creían que no podía pasar, ahora pasa. Por ejemplo, una de las cosas que no se creía que no podía pasar, o que estábamos muy lejos, era un concepto que se llama inteligencia artificial general, es decir, no una inteligencia artificial específica para tal segmento, sino una especie de oráculo como este ChatGPT, pero mucho más poderoso, que es lo que dicen que podrá ser hacia fin de año GPT-5. Entonces, todo esto complica, aunque hay algunas, creen, por lo menos ayer leí, que ya para dentro de un mes van a aprobar la ley de inteligencia artificial a nivel europeo. Y por último, que es un poco más dura, y que yo no estoy tan en desacuerdo, que promueven una regulación al estilo de los medicamentos. Es decir, un proceso de regulación donde una inteligencia artificial tiene que auditarse desde su desarrollo, pasar por una especie de FDA, por un ente regulador, hacer las pruebas necesarias y luego lanzarse al mercado. La verdad es que no puede llegar a ser una cuestión bastante válida, de acuerdo también a la implicancia del uso que tenga, ¿no? Esto yo creo que es importante. Volviendo a la anterior, a que puede llegar a ser el fin de la humanidad, ojo, creo que para eso tienen que pasar unas cuantas cosas antes. Esto tiene que estar, digamos, si nosotros le damos a la inteligencia artificial el mando de una central nuclear, y bueno, o el mando de todas las centrales nucleares, y sí, es posible que terminemos en el fin del mundo. Pero si la inteligencia artificial lo que va a hacer es darnos respuestas de este tipo, su impacto va a ser netamente en el aspecto educativo. Si la inteligencia artificial va a estar relacionada con la Internet la Internet de las cosas, que serían, por ejemplo, conectadas a los autos autónomos y otras cosas, sí, puede producir accidentes, pero ahí a producir el fin de la humanidad no lo veo cercano. Entonces, creo que hay que ver cada uso y en qué forma va a interferir dentro de nuestro desarrollo. Lo que sí es real es que a partir de este momento tenemos un paradigma de producción y de desarrollo diferente hasta lo que hasta ahora teníamos. Esto es un invento, un desarrollo que nos pone en una nueva categoría de forma de actuar. Y aumenta, y cito un trabajo del MIT, de 2 investigadores de MIT, aumenta tremendamente la competitividad del trabajo, en órdenes del 60 al 80%. Ahí te quería llevar y la última de mi lado, así abrimos también el juego. El otro día conversábamos y me dijiste algo que esto puede ser una gran amenaza para la clase media, ¿no? O sea, para la clase media, en el sentido de, bueno, un poco dijiste, ¿no? Los abogados a nivel de servicios, sobre todo a nivel... ¿Cuál pensás que esto es el impacto productivo, ¿no? O sea, y qué debieran hacer o cómo se podría empujar, me sale la palabra, pero promover, digamos, no sé si una reconversión, pero digo, es evidente que va a destruir empleos
también es evidente que va a generar nuevos, no sabemos el neto, ¿no? Pero pareciera que la tasa va a dar negativa. Entonces, frente a países subdesarrollados o en desarrollo como el nuestro, ¿qué desafíos ves? Y cuál debería ser la gobernanza también de estos temas, ¿no? O sea, con, con el tema de las empresas tecnológicas hay todo un debate de la nube, de los datos, sobre la gobernanza justamente de si avanzaron demasiado rápido, pues, qué tarde llegaron los gobiernos o no. Bueno, ¿cómo debería ser la gobernanza también de estas nuevas tecnologías? Bueno, ahí tenés dos temas. Uno, por un lado, va a producir, yo te decía el otro día, esto es a las clases medias lo que fue la revolución industrial a las clases obreras, en el sentido de que la clase obrera se vio afectada por la revolución industrial en la automatización o en la mecanización de su tarea, y eso implicó tener que reconvertirse, y en este caso va a ser lo mismo. Todas las áreas de servicios, de diferentes tipos de servicios, van a ser automatizadas a lo largo de este tiempo, y por lo tanto solamente van a sobrevivir a aquellos que tengan una capacidad de espíritu crítico, que impliquen creatividad, que tengan un valor agregado real. El otro día veía que ya están dejando de contratar, por ejemplo, editores, personas que le hacían blogs a sitios, porque se lo hace mejor ChatGPT. A los freelancers, lo mismo va a pasar con aquellos programadores junior, y con tantas otras empresas. El tema más grave que yo veo en este momento en cuanto a la reconversión laboral es la velocidad con que va esto. La velocidad es muy, muy alta, y por lo tanto la reconversión por parte del ser humano va a ser complicado. En nuestro país no lo veo difícil, no es que no veo difícil la reconversión, lo veo que estamos tan fuera del tema que creo que no vamos a tomar el tiempo, tenemos otras cosas mucho más importantes que resolver. Pero sí, por ejemplo, todo lo que son nuestro sector exportador de industria del conocimiento sí va a sufrir. Tanto las empresas como los freelancers u otros más. Pero también desde el posicionamiento de Argentina deberíamos ser inteligentes en captar esta disrupción, porque siempre que hay una disrupción tecnológica de cualquier tipo, lo que pasa es que se ponen todos a cero. Y en ese puesta a cero, por decirlo así, en esa carrera, si uno arranca, puede saltar un proceso industrial o un proceso de desarrollo para comenzar este nuevo desde cero y poder venderse hacia afuera así, que creo que debería ser una de las políticas centrales del próximo gobierno. Aprovechar realmente esta ola para ponerse en la cresta de la ola y poder tener este tipo de política de Estado, ¿no? No sé, ¿qué más me preguntaba, Juan? Perdóname. No, perfecto, que fuiste con el tema de la gobernanza y bueno, un poco adelantaste que el próximo gobierno debiera justamente tomar este tema como un tema central de política pública. Sí, algo que me quedó en el tintero, otra pregunta era ¿por qué no se puede parar? Fundamentalmente el esquema geopolítico no permite parar el desarrollo de este, más allá de que exista la voluntad por parte de las empresas y los gobiernos de Occidente. China y Rusia, donde no es aplicable ningún tipo de legislación que se pueda armar en Occidente, están compitiendo por ser, fundamentalmente China, por ser líder en inteligencia artificial, porque esto le va a permitir un liderazgo a nivel mundial. Entonces, esto junto con el 5G, que 5G fundamentalmente donde van a correr muchas de estas tecnologías, porque, por ejemplo, para poder tener autos autónomos necesitas tener 5G. Entonces, en ese sentido también, geopolíticamente, nosotros tenemos que tener claro hacia dónde posicionarnos para aprovechar este tipo de tecnología.
Muy bueno, Jorge, ¿eh? Gracias, Juan. La verdad que re buena la exposición, las preguntas. Ahora los vamos a invitar a todos a que tranquilos, pregunten. Es más, Jorge, ¿es posible que nos puedas mostrar algo de ChatGPT? Porque muchos ni lo vimos nunca, no pudimos. Yo me quise loguear una vez y me decía que ya había demasiados usuarios y nunca me dejó y nunca más insistí. Pero está bueno que lo mostremos, hagamos unas pruebas. También quería preguntarte mientras, si crees que en el fondo está buenísimo, mira, sin duda lo que planteaste del contexto geopolítico, pero más allá, yendo más allá, en el fondo, vendría a reemplazar el trabajo como lo entendemos, ¿no? Lo que vos planteaste muy bien que en la revolución industrial los trabajos manuales, los trabajos más operativos fueron perdiendo lugar, ahora serían los trabajos que estamos acostumbrados, más de uso del cerebro, mentales, ¿no? ¿Vos crees que en el fondo se está aspirando, creo que es un aspiracional, aunque suene fuerte, Hugo me va a mirar mal, porque se levanta a las 4 de la mañana para trabajar, pero es el aspiracional de alguna manera que el ser humano un día deje de trabajar en el sentido que lo entendemos, en el de trabajar por un sueldo, relación de dependencia, no hacerlo 100% placer. ¿Crees que va también en ese lado de que en el fondo eso y el metaverso, que va a generar una realidad virtual donde vamos a vivir quizás la vida que no vivimos? ¿Crees que apunta a esa idea de un ser humano que va en un estilo de vida que completamente distinto a lo que entendemos, ¿no? Que las máquinas van a hacer todo ese castigo bíblico, recuerden eso, la condena al paraíso es el trabajo, ganarse el pan con el sudor del ego, volver a ese estado original. ¿Qué opinas con relación al trabajo del futuro? Mientras configura el chat, Jorge, pero vale. Estoy en eso, estaba tratando de configurar. Cuando el trabajo del futuro creo que nos va a plantear sí un trabajo más reflexivo, por lo menos aquellos que estamos en el campo de los servicios, ¿no? El otro día me planteaban en una radio si no íbamos a terminar como la revista Wall, como la película Wall-E, que eran todos unos gordos en una nave espacial y con comida. No sé si se acuerdan esa imagen. Bueno, ahí está mostrando Juan directamente. Bueno, perfecto. Yo creo que realmente el trabajo va a depender muchísimo. Es decir, una cosa es lo inmediato y posteriormente eso cómo se estabilice. Creo que al contrario, no, el que trabaje desde temprano va a trabajar desde temprano y siempre lo va a seguir haciendo. Y va a tener el incentivo de producir cosas nuevas, tomando en todo caso lo que hasta ahora viene haciendo, pero utilizando, sí, fuertemente herramientas de la inteligencia artificial para poder ponerse competitivo, ¿no? Es decir, si antes uno escribía, si el trabajo de uno era escribir notas y hacía una por semana, quizás ahora pueda hacer 3 o 4 por semana. Yo creo que eso va más en la impronta de la persona. En cuanto al trabajo, más bien de relación de dependencia, pero esto yo lo vengo viendo desde antes. El trabajo en relación de dependencia va perdiendo lugar de una manera tremenda. En el ámbito donde yo me manejo, que es el ámbito nosotros tenemos una empresa de sistemas, los mismos empleados no quieren trabajar en relación de dependencia. Y porque prefieren ganar la plata en mano más que la relación de dependencia, sobre todo en el país. Y porque además no se ven protegidos por la relación de dependencia. Y el empresario, por otro lado, también no tiene sentido el trabajo en relación de dependencia porque al final de cuentas, y esto lo digo con sinceridad, si alguien te quiere hacer juicio, te hace igual juicio, con o sin relación de dependencia, dado la característica que tienen la jurisprudencia o los tribunales laborales, el ius siempre de favorecer al trabajador, como lo decimos los abogados, ¿no? Entonces, yo veo en una plena
en pleno deterioro de lo que llamamos relación de dependencia, y que además se creó ante las grandes industrias este esquema, y hoy en día, por lo menos en nuestro país, las grandes industrias se van achicando, y el gran sector empleador es fundamentalmente el sector pyme. Entonces, si yo le pongo una traba tan grande como la relación de dependencia y tan costosa, que a su vez el trabajador me sale un 40 o 50% más, eso al final de cuentas, y que un juicio de un trabajador me puede llevar puesta toda la pyme, creo que al contrario, estamos equivocados. Tenemos que ir hacia una reforma laboral moderna que permita, por supuesto, el laboral protegerlo, pero que sea convincente para aumentar fundamentalmente Vamos, la productividad de esa pyme, ¿no? vamos, ese es un tema también fundamental para trabajar en el gobierno que viene. Bueno, mientras Jorge hablaba, ahora Nancy y a Eduardo Falcón le vamos a dar la palabra. Juan estaba, como vieron, haciéndole preguntas al chat. Yo no lo había visto nunca en acción, la verdad, te soy sincero. Bueno, algunas pudimos pispear mientras escuchábamos a Jorge, cosas que compartimos, cosas que también seguramente más de uno se está agarrando la cabeza la cosa que dice. En esa, ¿qué tendría que haber dicho Frondizi, por ejemplo? Subí un poco, Juan, mira, dice que... Uy, para que se caga. Ahí cerrar a la derecha es el otro, los dos exactamente. Ahí. Dice que ¿Cuál? esa, ¿qué tendría que haber hecho Frondizi? Le preguntaste para que no lo destituyeran. Más abajo, más abajo. Ah, sí, ahí me puse un poco de picante porque para demostrar que, bueno, la primera vieron que bastante bien, de qué fue el desarrollismo, qué rol tuvo Frigerio, también bastante bien. Pero bueno, después cuando vas preguntando ya en causas, y acá le dije a propósito, ¿qué tendría que haber hecho? Bueno, ahí imposible, o sea, me preguntás qué tendría que haber hecho a mí, y bueno, y ahí arriesga, ¿no? Dice, Hugo debe vos, estar, ¿sabes cómo estar Hugo y Guillermo y todos los, bueno, Eduardo Montón, todos los que están? Gustavo, dialogar con la oposición, dice que no diversificó la economía ni redujo la inflación, pero evitar medidas anticonstitucionales. No, es tremendo. Estás acusando. Esto, Jorge, te pregunto, ¿qué respondió a la computadora? Bancá un poco, Juan, porque si no, leemos lo que dice y no. Ahí está bien. Terminamos esta pregunta dale, y ¿qué? No, decí, dale. no, porque si no, no podemos después a veces preguntar, si querés después hacemos las preguntas bien. Jorge, te preguntaba, ¿esto quién lo cargó? ¿Qué es? Información que le cargó gente y la computadora, la inteligencia artificial, perdón, fue recopilando cómo funcionó, qué fue lo que hizo recién la inteligencia artificial en el chat GTP con lo que le puso Juan. ¿Cuál fue el proceso? ¿Es en base a lo que cargó, leyó Wikipedia y 5 más, 50 millones más? ¿Cómo es? Sí, la verdad que se le cargó cualquier cantidad de información. No dicen exactamente por una cuestión lógica, porque tienen como la fórmula de la Coca-Cola, no dicen exactamente con qué se cargó. Esto es una de las cuestiones en debate, porque justamente lo que llamamos en inteligencia artificial las cajas negras son este tipo de cosas. ¿Cómo produce eso? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Cuál es el resultado? Se tendría que conocer, que viene un poco a la regulación de la IA en este tipo de cosas, ¿no? No hizo exactamente, no es que toma Wikipedia, copia y pega. Esto es como una gran sopa. Ha tomado un montón de datos de diferentes lados, y en esos datos incluso ha inferido, ha dicho, bueno, a ver si, por ejemplo, no sé, si Frondizi tuvo tal problema y esto fue estudiado en otro paper y otra cosa, y unos economistas dicen esto, debería haber hecho esto. Es decir, es como que tiene esa capacidad, ¿no? Es decir, de poder interactuar con una gran cantidad de Lo que tenemos que hacer 1 millón de nosotros, nos lleva Bien. un montón de tiempo, lo hace rápido y Sí, decime. Carlos, estás con el micrófono prendido. vamos a Carlos, pero no sé cómo. Bueno, ahí está. No puedo. Creo que Nancy tenía una Bueno, pregunta, Seba. ¿para cuándo lo Nancy, dejas? va a preguntar Nancy, Eduardo Falcone y Hugo, y después Juan, si te parece, volvemos a hacer algunas preguntas. Te podemos preguntar cómo podemos solucionar la inflación, ¿no? ¿No les parece?
tengo Nancy, problema. te escuchamos. Para hacer algo por comer, no tengo Yo no lo puedo problema. callar a Carlos. Ah, porque sos anfitrión vos, Juan. Ahora. Mañana paso Fíjate si por tu negocio y lo arreglamos. podés vos, Carlos. Hola, ¿cómo están? Bueno, pero mañana paso por Ah, ahí, no yo sé cómo. quédate tranquilo. Apretás en el perdón, Nancy. En el chat. Sí, 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 mañana Sí, paso sí. y vemos. Gracias. Bueno, Poneme de vuelta. Hola, Nancy, dale. Gracias. Dale. hola, ¿cómo están? No, me atrae muchísimo el tema, agradezco muchísimo a Jorge que lo pusiera en su Instagram y que yo justo lo pude ver, ¿no? Así que eso también ha sido una gran ocasión. Yo vengo del área más de lo lúdico, ¿no? Soy rectora de un instituto que se dedica a formar profesionales para que investiguen y desarrollen juegos y juguetes, ¿no? Y esto la verdad que ya desde el año pasado, desde noviembre, nosotros lo hemos empezado a incorporar inclusive en la mesa de examen, ¿no? Para ir empezando a ver qué estaba sucediendo. Creo que por un lado hay algo de lo que decía Jorge que yo coincido. Creo que en vez de reemplazar a la educación, lo que va a hacer es darle un giro final a esta transformación que la educación tiene requerida desde adentro hace tiempo, ¿no? Ya no como un espacio para, digamos, incorporar conocimientos, sino como un espacio crítico. Hace años que venimos nosotros formando a nuestros futuros docentes, siempre planteando el hecho de, bueno, nosotros como docentes estamos llamados a ser curadores de contenido, ¿no? A tomar distintos contenidos de investigación de distintas fuentes, de distintos lados, y a ponerlos entre sí. Estamos llamados también a formar a nuestros estudiantes de esta manera, ¿no? A no tomar tan directamente de este Google maravilloso, Internet, ¿no? La información que venía. El año pasado apareció desde Google, al menos para nosotros, para mí particularmente, yo no lo conocía desde antes, lo que es Google and Culture, ¿no? No sé si lo han visto, lo conocen, ¿Cómo se en llama? donde Google and Culture, y cultura, ¿no? Ah. Donde toda la información que está ahí es de fuentes certificadas en cuanto a todo lo que es cultural, inclusive tiene la posibilidad de entrar a museos muy directamente, es una plataforma de Google muy interesante. Nosotros ya teníamos esta problemática de las fuentes, esto que decía Jorge, ¿no? De repente le hacen una pregunta, digamos, muchos estudiantes en el secundario especialmente, ¿no? Buscan información y Google tira lo que le parece a Google, ¿no? Con muchas veces la falta de criterio, ¿no? En particular, y la cuestión de que no todo en este momento, yo creo que a futuro puede generarse otra cosa, ¿no? No todo en particular está cargado, o sea, hay mucha información que Google no la tiene, o sea, que hoy existen en bibliotecas en particular o inclusive en personas, ¿no? O sea, agendada en personas. Es cierto esto del criterio, ¿no? Cuando Jorge dijo no tiene moral, ¿no? Me pareció fantástico, pero lo que más me preocupa, y un poco te lo quiero preguntar, Jorge, yo lo veo como un desafío fantástico, porque me parece que es lo que necesitábamos los educadores para dejar un lugar de dadores de conocimiento y entrar dentro de todo con el criterio. Pero sí me preocupa lo que está pasando, digamos, esto que vos llamas popularización, ¿no? O sea, cualquiera cree mucho más ciertamente ahora que este gran mago de Oz, ¿no? Como es en este momento este chat, tiene la información certera, ¿no? Esta es la preocupación más fuerte que tengo, ¿no? O sea, social, cultural, educativa, ¿no? ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Cómo podemos, más allá del pequeño trabajo que cada uno hace desde su lugar, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la sociedad, ¿no? A nuestro entorno, ¿no? ¿Qué palabras podemos poner para alertar de que esto que aparece ahí es una selección
enorme, gigante, que yo jamás podría llegar a tener en mi cabeza, ¿no? Pero es una selección que no tiene los criterios con los cuales uno ha sido, al menos por ahora, educado, y de repente no lo tiene todo, ¿no? Buenísimo. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Jorge. Y Nancy, mira, coincido con vos tremendamente en que vamos a tener que cambiar rápidamente la forma de educar. Ya venía en decadencia el problema educativo, ¿no? Porque nuestro sistema educativo a nivel mundial, o por lo menos de lo que conocemos, no sé cómo será el finlandés y todo, eso era un sistema educativo netamente iluminista, donde se nos planteaban contenidos, y esos contenidos repetitivos nos permitían, en todo caso, el día de mañana ir desarrollando algún tipo de criterio. Yo lo que digo ahora actualmente es que vamos a tener que pasar de ese modelo de enseñanza de contenidos a una enseñanza de significados. Y cuando digo enseñanza de significados, significa capacidad de hacernos preguntas. Entonces, la tarea que va a tener el docente fundamentalmente va a ser tratar de enseñarle al educando que en realidad esta es la tarea fundamental, porque educare, del latín viene exducare, y exducare es sacar de adentro, ¿no? Es decir, sacar de adentro de los chicos o de los que sean las preguntas que tienen para que ellos no se aburran, y fundamentalmente esas preguntas validarlas como posibilidad de qué es lo que tiene, qué respuestas tienen esas preguntas. Es decir, para mí, en esta nueva era, la pregunta va a ser lo fundamental, y sobre todo la pregunta sobre qué es el hombre. Porque si no sabemos diferenciar qué es el hombre de lo que es un esquema racional de una inteligencia artificial, que es netamente un algoritmo, que es otra cosa y en muchísimas cosas superior al hombre, ¿eh? Por ejemplo, ya inteligencia artificial que han derrotado en el ajedrez, en AlphaGo o en miles de otras cosas, existen, y estén seguros de que va a tener mayor capacidad de recuerdo que el hombre, porque son máquinas. Entonces, nosotros fundamentalmente vamos a tener que educar en la verdad y en cómo buscar esa verdad. El alumno no puede quedarse frente a lo que le contesta la máquina como si eso fuese la verdad última. Y esa va a ser la tarea que va a tener que tener el docente. El docente lo va a tener que incriminar constantemente, decir, pero ¿estás segura de eso? ¿Y por qué decís esto? ¿Y por qué no esto? Y ahí creo que va a ser fundamental este nuevo esquema. Un poco dicho de otra manera, creo que este tipo de educación, pero de otra forma, se daba en nuestros mayores. Es decir, nuestros mayores tienen un espíritu crítico, y vos lo ves, es decir, en cada uno de personas, tanto en mi caso o gente como mi padre, tienen un espíritu crítico y no toman la verdad, lo que se les daba aunque sea en un diario, como la verdad revelada. Después pasamos hacia el tema de la caja boba y a todo el tema comunicacional, y eso llevó a una experiencia de creer todo lo que había ahí. Y en el fondo nos mantuvo en una nube que hoy en día se hace patente de que no lo es. Es decir, vos ves una imagen y no lo es. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es enseñarle la duda. Pero no como alguien escéptico, sino que si existe la duda es porque existe alguna respuesta. Entonces, acá van a ir preguntas sustanciales. ¿Por qué yo tengo un amor por la belleza, por la verdad, por la justicia? Eso no lo tiene la inteligencia artificial. No le interesa la verdad. Te escribe, te dice. No le interesa si es verdad que el Papa o Trump lo están, como se hicieron figurar, si lo están arrestando o el Papa usa Balenciaga. Lo hace. No tiene moral, no tiene que responder a nadie. Yo tengo que responder a mi familia, a mis hijos, a mi mujer. Tengo una obligación en mi vida. Yo trabajo por alguien.
La inteligencia artificial no trabaja por nadie. Entonces, vuelvo a repetir, creo que la tarea fundamental, y en esto tendríamos que ahora ya inmediatamente meternos en el tema educativo, es enseñar a preguntar, enseñar a cuestionar, no como un niño adolescente que actúa en forma rebelde, sino fundamentalmente tratando de descubrir. La verdad que no es otra cosa que el método científico, ¿no? Jorge, me El diste método pie. científico tiene... Sí. No, perdóname, pues me diste pie a lo que hablamos el otro día, las deepfake, que es otro tema, pero es muy parecido, recién lo nombraste. Esas imágenes, esos videos que se trucan, esa es otra vertiente de la inteligencia artificial, ¿no? Que editan imágenes, videos y parecen que son reales. Y nosotros lo que hablamos es eso, que tenemos que ser críticos ante todo lo que vemos, lo que nos circula por el WhatsApp, por los videos, porque muchas veces está trucado con una calidad que parece real, ¿no, Jorge? Las famosas, es lo que hablamos el otro día, de tener siempre, cuestionarse si eso realmente puede ser. Hay cosas que son ilógicas, ¿no? Lo del Papa Francisco era ridículo y había gente que pensaba que eso era verdad. O sea, hay que usar el sentido común también, ¿no? que realmente era muy, muy realista. Entonces, además es un personaje justo para eso, porque vos lo pones en una circunstancia, es un personaje que está como fuera de lugar. Entonces se utilizó para eso, ¿no? Es decir, pero si eso trajo cierta verosimilitud, imagínense yo no sé, un video porno, perdón que estoy hablando de estas cosas, pero un video porno de una figura pública. Y es difícil diferenciarlo, porque además hoy en día también hay inteligencias artificiales que ya escribiendo se producen videos. O vos le escribís, le decís algo y te hace un video de lo que decís. Quiero un video de una persona en caballo corriendo con tales características. Cuanto más descriptivo sea, más te lo va a hacer y te va a hacer un video. Ah. Es decir, Ahora está Guillermo Casterán que edita videos, bueno, va a tener competencia. Eduardo Falcone, después Hugo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está medio ligado con lo que dijo Jorge recién, no, no es una pregunta, sino un comentario, porque bueno, algunos me conocen, pero yo soy economista y trabajo en una empresa de derechos de autor de música, y este tema de la inteligencia artificial está en pleno debate jurídico, porque están creando canciones con otras canciones. O sea, lo que dijo Jorge de un video, vos le pedís, haceme una cumbia de elegante con, qué sé yo, con el fondo de Beethoven y te lo hacen. Una porquería, pero te lo hace. Y el problema que está, digamos, que se está introduciendo en materia de derecho de autor es quién es el autor de cada obra. No solamente eso, sino si puede generar derecho de autor algo que no es una persona humana. Y es un problema, digamos, que está en pleno debate. Yo trabajo mucho con las plataformas digitales, con Spotify, trabajo en el sentido del negocio, ¿no? De la creación. Y ya, por ejemplo, hay editoriales internacionales que le están prohibiendo a las plataformas digitales que ingesten, que metan adentro canciones generadas por inteligencia artificial que usen sus propias canciones y que no introduzcan en la base de datos de estas plataformas digitales canciones que son propias. O sea, es un debate que está en pleno auge. No, no estoy para dar ninguna respuesta, pero lo introduzco acá porque me parece que Muy es un bueno que, costado sí, sí, distinto del asunto. muy bueno que es estarista, la verdad que es re interesante. Gracias, Eduardo. Hugo, vos querías hacer una pregunta. No sé si, perdón, Jorge, ¿querías comentar algo de lo que dijo no, Eduardo? no, que además ahora ya existen plataformas que te clonan la voz, con lo cual, y te clonan con una muestra de 3 segundos, ¿no? O sea, yo tengo que Podés dudar de que realmente seas vos el que está ahí. Y tranquila, no ahora todavía, pero dentro de un tiempito vas a poder dudar, tranquilamente. No, en serio. Sí, Es decir, sí. yo creo que en ese sentido volvemos en el fondo a algo que no es tan malo, ¿no? Que es el aspecto analógico, ¿no? La verdad del encuentro. Pero, pero sí, te clonan la voz. Estuve leyendo un artículo, no sé si fue en Australia, que crearon una canción con voces digamos, conocidas, la pusieron en Spotify
a la media hora ya no sé cuántos millones tenía de vistas y la bajaron. Esto realmente complica todo el panorama y, como dice Eduardo, es un tema sustancial en el tema de los derechos de autor que no está definido claramente. Una de las cosas que sí nos, pero esto para advertir, no implica derecho de autor, pero que sí nos decía Andrea Renda con Juan acá cuando estaba en Buenos Aires, es que lo que se está atendiendo es que haya lo que él llamaba la venganza del CAPTCHA, que todo lo que sea construido por inteligencia artificial tenga que mostrar al humano un cartelito diciendo hecho por inteligencia artificial. Como hoy nos exigen de que apretemos para decir que no somos un robot. Bueno, al revés, que digan que sí o sí fue hecho por inteligencia artificial. Perdón, Hugo. No, está bien. En primer lugar, agradecerle a Jorge y a Juan por lo que han expuesto. Yo la reflexión que hacía es, estuve mirando recién en detalle las preguntas sobre Frondizi, Frigerio y las respuestas. Y lo primero que veo, no solo en este ejemplo, sino en otros que he tenido con amigos que hemos intercambiado textos, ellos acudiendo al chat, de que abunden generalidades, es un poco Wikipedia generalizando cosas. Y me parece que eso nos va a obligar a que nos pase lo que a veces ocurre con la TV y los diarios. Mucha gente se acostumbró a ver lo que decían los diarios, después a ver el cuadradito de la televisión, y en realidad yo personalmente con 80 años ya solamente me interesa acudir a un libro para enterarme de cómo es algo. Es decir, es como un corsi recorsi. Me parece que es lo que nos pasa en los negocios, por ejemplo. La gente empezamos con el mail, después apareció esto del WhatsApp, después el mensajito de voz. Ahora yo con cada uno de mis clientes o clientes o negocios que tengo que tratar, le digo, viejo, cortá y hablemos por teléfono. Porque es como una vuelta que, si bien es cierto, todo lo del mensajito, algunos lo toman para sacarse el lazo de encima, el trato personal requiere que uno vuelva para hacer las cosas a lo que era habitual. Así que yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Lo que me parece fenómeno, lo que se dijo recién, que hagan como los octógonos en los alimentos. Esto ha sido producido con inteligencia artificial y punto. Porque si no, cualquiera va a escribir un libro y va a salir a venderlo como un bestseller y en realidad es un copy-paste. Así que yo creo que no hay que tenerlo. 600 de libros escritos con inteligencia artificial. ¿Sí? Vendiéndose en Amazon. Sí, y son bestseller algunos. Tal cual. Sí, sí. Bueno, a ver si hacemos Pero, una última. Alguien que hace una pregunta, pero mientras podemos que Juan haga una pregunta, porque yo les pregunto, ¿no? Medio en chiste, medio en serio, no le agarramos la vuelta a la economía, no le agarramos la vuelta a la inflación. Es cierto que los desarrollistas, por supuesto que tenemos nuestra receta, pero ¿por qué no por qué, qué nos diría? A ver, ¿por qué, che, ponerle que seguimos 20 años más igual? ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Nos puede dar una respuesta? ¿Puede ser un ministro de Economía de inteligencia artificial? No me cabe duda que en algún momento alguna sociedad algo va a plantear así, y si seguimos así tengo miedo que sea la nuestra. Juan, ahí está Pache que quiere preguntar algo, pero ¿qué nos Sí, responde la inteligencia artificial sobre cómo resolver la inflación en la Argentina, por ejemplo? mira, hay un estudio de la IE, Universidad en España, que hizo sobre tecnología y políticas públicas en el 2021. Hizo una encuesta y el 50% de la gente dijo que preferiría reemplazar a los legisladores por algoritmos. O sea, que el nivel de desconfianza de la ciudadanía en los políticos es muy alto, ¿no? Y dice, bueno, prefiero que incluso que estos predictores capaz toman mejores decisiones que los humanos por cómo están decidiendo hoy. En línea con un comentario que leía recién Oh, bueno, bueno. en el chat. Dale vos, Pachi. No, yo solamente quería compartir
porque estaban contando algunas de las experiencias. Yo estoy en Nueva York, estoy estudiando periodismo acá, y se discutió mucho esto, ¿no? Sobre cómo impacta en el periodismo, porque afecta hasta los modelos de negocio de los diarios, incluso cómo se promocionan en Google. O sea, hay todo un impacto enorme en la industria. Pero esto que decían recién de creado con inteligencia artificial es una de las cosas que se estaba hablando, ¿no? Pues finalmente no deja de ser una herramienta muy útil, tal vez te ahorra una investigación enorme, aunque obviamente hay que chequearlo porque tenés que ver que efectivamente sea verdad, entonces hay toda una serie de trabajos que hay que seguir haciendo, pero perfectamente uno puede concentrarse en hacer cierto tipo de contenidos más originales, incluso de mejor calidad, y la documentación, tal vez aclararla que están trabajando con inteligencia artificial. Así que en realidad es una herramienta de apoyo, por lo menos hasta ahora, aunque obviamente esto es algo en desarrollo y que puede cambiar mucho. A mí lo que me preocupa más de todo esto igual es la opacidad que tiene por lo menos hasta ahora, porque digo, uno piensa en algoritmos como los de las redes sociales, que ya tienen una gran capacidad de manipular a las personas. Imagínate algo que te está dando una respuesta ya cerrada, porque en este caso vos le haces una pregunta y te contesta directamente, y uno ahí casi se está asumiendo que te está dando una respuesta honesta, digamos, si no hay forma de manipularlo, incluso por actores que no son los que programan el algoritmo, ¿no? Sino los que van alimentando Internet, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, si uno puede aprender a publicar contenido de una forma que manipule o que aumente la posibilidad de que aparezca en las redes sociales, no puede hacerlo de la misma forma para que aumente la posibilidad de que ChatGPT tome como cierto lo que estoy generando. No sé si se entiende la pregunta. Esto tal vez es la pregunta para Jorge. Ahí una de las cosas que está pidiendo la Unión Europea es poder tener acceso, Jorge, no sé si es poder tener acceso al algoritmo, ¿no? En determinados casos de poder verificar la ética y la construcción detrás de ese algoritmo, algo muy complicado que el sector privado lo pueda dar. Pero no sé si Jorge querés sobre esto. Y fundamentalmente eso es lo que yo hablaba de las black box, ¿no? Es decir, lo que se plantea es fundamentalmente tener acceso a cómo fue entrenado. Porque además, yo lo que sí he descubierto en la interacción con esta inteligencia artificial particularmente, es que tiene sesgos muy marcados. Algunos sesgos que, bueno, son normales, no significa que sean buenos, sino sesgos de género, sesgos específicos etarios, sino también tienen sesgos, por ejemplo, de ideología de género. Es decir, evidentemente está programado con alguien que le ha dicho que tiene que contestar eso. Es decir, y entonces creo que u otro tipo de esquemas, ¿no? Es decir, no es inocua, ¿no? Tiene específicamente una ideología detrás. Diferentes tipos de ideología, pero los que lo han programado y los que han dado este tipo de información tienen un esquema de cómo debe ser el mundo. Y por lo tanto te va a responder, además muy amigablemente, te va a decir tal cosa, pero después te va a decir, no, pero es posible otra cosa, ¿no? Y en realidad no siempre, por ejemplo, pongo un caso, que seguramente acá habrá diferentes opiniones, pero yo le pregunté por el tema del aborto. Y entonces inmediatamente me contestó que era un problema de la mujer. Y entonces yo le digo, pero ¿y no tiene que consultar a alguien más como el padre? Bueno, qué sé yo, sí, pero en realidad es un problema de la mujer porque solamente le afecta a la mujer. Bueno, yo opino todo lo contrario. Yo opino de que realmente tiene que haber un consenso de los dos. Por supuesto que a la mujer le afecta muchísimo, pero que tiene que haber de los dos. Bueno, ChatGPT no. ChatGPT te dice solamente a la mujer. Eso es porque alguien lo ha planteado de esa manera. ¿Mm? Es decir, un tema controvertido, ¿no? Pero, y así con diferentes sesgos. Por eso creo que, antes que nada, es importante cuestionar. Y como vos decís, es una herramienta
que yo personalmente creo que me puede servir para estructurar esquemas, estructurar discursos, estructurar negocios, tener claro algunos pasos, pero después tengo que validarlos en la realidad. Porque si no lo valido en la realidad o de acuerdo a mi conocimiento, no sirve. Buenísimo, buenísimo. Amigos, les Esteban, agradezco. te hago